¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos a nuestro discipulado de este día jueves. Hoy estamos juntamente con nuestros hermanos Erika y también con nuestro hermano Sergio. En otras oportunidades han estado con nosotros también edificándonos en gran manera y pues por eso hoy también quisimos invitarlos para estar hoy y juntos poder edificarnos a nosotros mismos, pero sobre todo deseamos con todo nuestro corazón poder edificarte a ti también que nos estás escuchando y nos estás viendo. ¿Cómo están, hermanos? Pues bien, gracias a Dios, bendecidos. Amén. Y agradecida con el Padre porque nos permite estar nuevamente reunidos, como usted decía, para edificarnos a nosotros y también al resto del cuerpo de Cristo. Así y es una gran bendición, pues, ser edificadores, ¿verdad? Cumplir esa función al cual el Señor nos ha llamado. Amén. Hermano Sergio. Gracias, pastor, por esa invitación tan hermosa en esta tarde. Queremos también decirles que nos sentimos llenos del Señor para así compartir con ustedes esta enseñanza hermosa que ha sido escogida especialmente para usted, para nosotros y todo aquel que nos escuche. Así es que abran su corazón y si tienen sus Biblias, mucho que mejor, y así juntos podamos ir caminando en esta enseñanza tan preciosa en esta tarde. Dios me los bendiga ricamente. Amén. Así es, que el Señor los bendiga a todos. Y pues vamos entonces a abrir nuestro manual de adoración. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo la lección número 10. Así que hoy nos corresponde la lección 11, la cual tiene como nombre la diferencia entre adoración y religión. Sin duda alguna, esta enseñanza no solo nos va a aportar conocimiento, sino que también va a cambiar nuestra forma de adorar al Señor. Veamos las preguntas para reflexionar. La número 1 nos dice, ¿sabes tú qué es adorar religiosamente? La número 2, ¿cómo consideras tu adoración a Dios? Es una pregunta muy personal que Amén. Cada uno debemos de evaluarnos cómo consideramos nuestra adoración hacia el Señor. Y la número 3, ¿crees que adorando puedes establecer una relación íntima con Dios? Bien, vamos a continuar con el texto a memorizar. Amén. Lo encontramos en Isaías 29, 13. Isaías 29, 13 en la versión Reina Valera. Lo leemos a continuación. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué hermoso este pasaje. Dios pone en evidencia qué es lo que ve, qué nos califica en este caso, de cómo el pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel en aquel entonces, cómo se acercaba a Él. Y Él lo dice con sus labios y con su boca. Claro, cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando nos relacionamos con Dios, lo hacemos de esta manera. Pero dice, con sus labios me honra. O el pueblo de Israel ponía a Dios de todas maneras en las alturas, como decimos, con sus labios y con su boca. Pero su corazón lejos estaba de Él. ¿Qué está diciendo ahí? Que de labios nada más y de boca, pero su corazón no había nada. Era un corazón completamente apagado, sin amor, sin consideración, sin honra, sinceramente. Y ahí Dios dice que también la enseñanza o lo que Él expresaba en aquel tiempo, ese pueblo de Israel, mandamientos enseñados por hombres, memorizados en la mente, vamos a decir, pero nada formalmente hermoso, vivencia, relación, no había nada de eso. Por eso dice
eran mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Fueron enseñados mal. No era un pueblo pues que agradaba a Dios. Siempre Dios tenía un pesar hacia ese pueblo. Siempre había un señalamiento continuo de que este pueblo pues no hacía las cosas como eran, como había dicho él, sino como otros les habían enseñado. Así que el corazón, el centro del amor, de la bondad, de la misericordia, de la relación, estaba muerto en ese pueblo. Sí. Y esto es para nosotros también, lo podemos tomar si de esa manera nosotros honramos a Dios. Así que en esta enseñanza vamos a entender, a comprender cómo Dios quiere que le adoremos, que le busquemos, ¿verdad? En espíritu y en verdad, ¿sí? Amén, así es. Este pueblo estaba adorando al Señor y lo estaba haciendo religiosamente. Amén. Ahí es donde encontramos la diferencia entre adorar y también adoración y religión. Quiero compartirles también en la versión Palabra de Dios para Todos, nos dice, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Lo único que tenían eran normas o reglas humanas que repetían de memoria. Pero nos dice, este era el culto que ellos estaban entregando al Señor, ¿verdad? Amén. Más bien consistía en un programa. Algo que ya había sido establecido en la congregación. Amén. Era lo que ellos ya sabían que había sido establecido, era el programa de todos los días, por ejemplo, de culto, como decimos, ¿verdad? Todos los días el culto ya sabíamos que primero era la oración inicial, luego venían las alabanzas, los coros, la ofrenda, ¿qué más? La predicación. Y por último, pues si alguien quería algún tiempo especial y luego se despedían todos. Era más bien dicho como un programa, ¿verdad? Repetido, no tenía nada de vida. Aún todos los que se reunían para adorar era un pueblo que no entendía ni siquiera lo que decía. Algo rutinario. Era algo rutinario y repetitivo únicamente. Porque en la versión, veamos, en la NBI dice, entonces el Señor dijo, porque esta nación se acerca solo a mí con sus palabras y me honra solo con sus labios, pero alejan de mí su corazón y su reverencia hacia mí es una tradición que se aprende de memoria sin tener en cuenta su significado. Era un pueblo, ¿verdad? Como vemos hoy a una gran cantidad de personas que adoran al Señor, pero no hay vida dentro de esa adoración, no hay espíritu, no hay manifestación del poder de Dios, no hay una edificación, mucho menos hay intimidad con el Señor. Todo se queda únicamente en repeticiones, en tradiciones, ¿cómo se puede decir? En una forma rutinaria, ¿verdad?, de adorar al Señor, y ni siquiera los pensamientos están ubicados en lo que se está diciendo, sino que los pensamientos están totalmente fuera de la adoración, alejados de la adoración, pero nada más hay palabras en la boca que se han aprendido a decir de forma memorizada o repetitiva, pero no hay ninguna alabanza o verdadera adoración al Señor. Esto es a lo que se le llama religión, ¿verdad? Y no es adoración. Vemos también que anteriormente se le llamaba, vamos a ir al culto. Amén. Cada 8 días, ¿verdad? Entonces, según uno adoraba al Señor cuando llegaba a un servicio, pero solo estando en la casa de Dios, pero ya afuera ya no vive uno de acuerdo al reino de Dios. Sí. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Un corazón alejado. Ajá, solo le adoramos de palabras, de boca, de labios, pero nuestro corazón ahí sí que totalmente alejado del Señor. Sí. ¿Por qué? Porque no hacemos de acuerdo a lo establecido del Señor. Sí, porque posiblemente lo que está faltando es un estilo de vida, claro, apegado a la verdad de Jesucristo. Y aunque cuando me reúno en el templo para adorar al Señor, llore, grite, salte, que más sienta, como dice, una bolita que le sube y le baja, pero su corazón está alejado de Dios porque carece de testimonio,
carece de transformación, no hay aplicación de la palabra de Dios en su cotidianidad. Entonces esta persona se encuentra totalmente alejada de la persona de Jesucristo. Cuando Jesús hablaba con los religiosos de su temporada o de su época, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, se notaba en ellos que ellos eran muy amantes al culto rutinario, Sí, a lo que había que decir o lo que decía la Torah, o sea, la ley, ¿verdad? No considerando nunca a las personas en misericordia ni en gracia. Esta mujer fue allá en el hecho y según la ley hay que matarla. Eran religiosos, sí, habían aprendido a matar, a través de la ley a matar. Y fuese quien fuese, había que matarlo. no tenían misericordia. A Jesús lo querían matar, ¿verdad? Entonces a ellos no les importaba, lo que les importaba era su religión, Amén. su aprendizaje, su enseñanza que habían recibido muy fuera del contexto. Y el mismo Jesús les replicó, pues, vosotros no me amáis porque queréis matarme, ¿verdad? Y ustedes dicen ser hijos de Abraham. Y yo soy hijo de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, no hicieran lo que quieren hacerme, matarme. Amén. Entonces había un señalamiento del mismo Señor con ellos por su religiosidad. Amén. Entonces cuando se aplica pues directamente la adoración, el concepto propio de Dios o lo que Dios quiere, ya hay un fundamento diferente: la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, ¿verdad? Vete y no peques más, ni yo te juzgo. Entra el amor en sí a rodear un verdadero culto de Jesús. Amén. Hacia el Padre, haciendo su voluntad, que era lo que Él quería, sí, ¿verdad? Porque de lo contrario nos convertimos en solo personas que cumplen los mandatos sí. del Señor, pero nuestro corazón, ¿verdad? Hablando de la misericordia, el amor, no la paz, de su espíritu, no está el fruto del Espíritu. Amén. Así es. Y una de las, perdón hermano Sergio, uno de los ejemplos bien importantes que vamos a ver aquí en nuestro manual, que es en Hechos, ¿verdad? Cómo nos muestra cómo una población completa estaba sumergida en religiosidad únicamente, Amén. Sin ni siquiera conocer a Dios. Y así existe una gran cantidad de personas, ¿verdad? Adorando al Dios que no conoce, adorando al Dios que nunca ha experimentado, con quien nunca ha tenido adoración, ¿verdad? Pronunciando el nombre del Dios que nunca ha vivido en sus corazones. Bueno, lo voy a leer mejor, ¿verdad? Para que nos demos a entender Amén. Mejor. Nos dice en el relato de la visita del apóstol Pablo en Atenas, y esto está en Hechos capítulo 17, y vamos a leerlo en los versos 16, y vamos a leer hasta el verso 34 para ver muy bien de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicación de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues ni conocerle es a quien yo os pronuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Qué mensaje tan poderoso les entregó Pablo a ellos, verdad? Un pueblo religioso, lleno de idolatría. Un pueblo que no entendía lo que Pablo les predicaba. Sí, porque le dijeron a Pablo: ¿y qué es toda esa palabrería, verdad? Que estás mencionando, no entendemos nada. Entonces, me gusta ver muchas cosas que nos muestra la palabra del Señor, como por ejemplo, ¿verdad?, de que era un pueblo religioso, y a veces nos llamamos a nosotros mismos religiosos. Decimos: es que yo soy muy religioso, sin tener un entendimiento correcto de que la religión en ninguna manera edifica. No somos religiosos. Nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, que hemos entendido que hay una multiforme sabiduría de Dios, pero no vivimos bajo la religiosidad. Y este era un pueblo que era muy religioso. Cuando el pueblo es religioso, no entiende del Dios verdadero. ¿Se han dado cuenta ustedes que hay personas que cuando están en un servicio se duermen? O si están, hoy por ejemplo lo vemos a través de televisión o teléfono, porque estamos trasladando muchas de nuestras enseñanzas en línea, ¿verdad? Y muchas personas se duermen mientras ven la televisión. Ya no son ellos viendo la televisión, sino la televisión viéndolos a ellos bien dormidos. Pero ¿a qué se debe esto? Se debe a la religiosidad que dentro de sus corazones hay, pues no entienden ese palabrero, podrían decir ellos, ¿verdad? Ay, yo no entiendo de qué están hablando en ese adiestramiento, yo no puedo entender de qué están hablando en el discipulado, etcétera. Pero les aseguro que si les pusiéramos una película, gritan, se emocionan, no van al baño por no perderse la escena que viene a continuación. El partido de fútbol, hasta que se levantan y celebran, porque eso sí lo pueden entender. ¿Y por qué las cosas espirituales no? Es porque el ser humano se da más a lo carnal y humano antes que a lo espiritual. Veo ahí algo, como dice usted, es bien importante esto. Veo ahí que le decían al apóstol Pablo que pensaban que les predicaba a nuevos dioses. Amén. Pero les dice el apóstol Pablo: no, si el mismo Dios al cual ustedes adoran, a ese mismo yo les predico. Amén. Entonces, aquellos no lo entendían porque no había esa relación con el Señor.
Entonces, lo que veo acá, lo que marca bastante es esa relación, esa intimidad, esa búsqueda con el Señor, donde sea solo Él y yo. Sí. Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no logramos entender al que nos está enseñando, porque no tenemos esa vivencia con Él. Amén. Entonces, lo que Él quiere que nosotros podamos tener una experiencia personal con el Padre, porque de esa misma manera nosotros le vamos a conocer. Sí. Pero si nosotros no le buscamos, no vamos a conocerlo. De igual manera, un ejemplo bien claro con las personas. Cuando nosotros hablamos de alguien es porque le conocemos, hasta sabemos sus gustos. Sí. Y así mismo nosotros vamos a conocer qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada de Amén. nosotros. Amén. De lo contrario, no podríamos hablar nosotros de esa persona. Sí. ¿Sí, hermano? Sí, cuando estamos tocando este tema, ¿verdad? Adoración y religión, por lo general todas las iglesias aceptan la palabra religión como religiosos, ¿verdad? Todas las iglesias de todas las denominaciones, y se sienten bien hermosos con que decir que son religiosos, porque van al templo, porque leen la Biblia, pues todo eso es religión. Es un sistema de hechos o actitudes que hacemos. O podemos ir a un lugar, como le dijo Jesús, la mujer aquella, nuestros padres adoraron aquí. Era Pero religión. ustedes dicen que Jerusalén, y Jesús la ubica y le dice ni allá ni aquí. Los verdaderos son los que adoran en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Amén. ¿Verdad? Hay una relación íntima, vamos a decir. Entonces, a lo que yo quiero llegar es esto, ¿verdad? Que nosotros como cristianos no podemos decir que somos religiosos, porque no es así. Porque no estamos gobernados por un programa. Por un programa o por ideas o por costumbres O o tradiciones. por ritos, tradiciones. Estamos gobernados con un espíritu que nos guía a toda verdad, a toda necesidad de conformidad al plan de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos aceptar esa palabra Amén. como religiosos, porque Dios no es religión. Así es. No es un sistema de actitudes de hombres señalados por hombres o enseñanzas de hombres, como dice el texto. Dios es el que nos enseña, es el que nos conduce, que nos guía a Amén. través de su espíritu. Cuando dice clama a mí, yo te enseñaré, es una cosa muy personal, muy íntima. Entonces, la adoración es la hermosura, es de que es una actitud personal, íntima, una relación, Amén. una vivencia. Entonces, esto, lo que es la religión, está fuera del contexto nuestro, vamos a decir, como iglesia. Debemos de desecharlo, ¿verdad? Sí. Dejar esa actitud y hacernos, pues, conforme el programa de Dios, en la adoración íntima, lo que Dios quiere. Tengo el ejemplo de Ana. Ana oró porque era una mujer estéril y le pidió con corazón a Dios. Y el Señor vio a Ana en su circunstancia y le dio el hijo que ella pedía. Amén. Luego ella recibe el hijo y lo prepara pues para entregárselo al Señor. Entonces fue una oración con adoración, ¿verdad? Porque una respuesta de Dios, o sea, una intimidad. Amén. Y ya en esa intimidad ella, cuando ve a su hijo, ella hace todo lo que ella programó en su corazón para que Samuel llegara a ser alguien pues en el templo, en el servicio del Señor. Proclama a Dios con palabras preciosas. Salen profecías de ella en su oración y exala a Dios, lo eleva, lo exalta a lo sumo. Y esto se vuelve pues la convivencia de ella, de esos 9 meses esperando a su hijo, hasta que nace y lo entrega. Y es Entonces, el romper esa religiosidad de ella la que la lleva Amén. a recibir ese milagro de parte del Señor para... Ajá. Porque Ana, ¿verdad? Yo antes de tener esta experiencia con el Señor era una mujer que pues asistía al templo y todo lo demás, ¿verdad? Pero como religiosamente se hace. Sí. Hasta ese momento tiene una relación íntima con Dios, rompe la barrera que ella misma había puesto, ¿verdad? Entre el Señor y ella, y va un poco más allá, ¿verdad? Hasta el Señor, y ahí es donde ella puede obtener lo que En la tanto ha intimidad. deseado. Sí.
Qué no había precioso. experimentado esa relación íntima con Amén. el Señor. Amén. Entonces, cuando se llega a experimentar esa relación con el Señor, hay cántico nuevo de Amén. nosotros. Ya no es palabras repetitivas, Sí. lo que oigo o que repetir lo mismo, sino que ya es un cántico, algo que brota de lo profundo de Amén. nuestro corazón, que es algo muy diferente, la adoración verdadera y la religiosidad. Sí, porque entonces ya es nuestro espíritu en comunión con el Espíritu de Dios. Así dice, mi espíritu se regocija en Jehová. Dice. Sí. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? En que yo vaya y camine y rece y platique, a que yo Amén. exalte al Señor de lo Amén. interior, dice, ¿verdad? Así De es. lo que sale del corazón, esa belleza natural que Él pone el Espíritu para que nosotros lo exaltemos, lo adoremos, lo conozcamos y vivamos enamorados de Él. Así es. Amén. Vayamos un poquito más allá porque si no, no vamos a terminar hoy. Nos dice también, vamos a ver, vemos cómo Pablo se encuentra con un pueblo extremadamente religioso y un altar que tenía la inscripción al Dios no conocido. Pablo les dice, al que vosotros adoráis, dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Eso está en el verso 23. La verdadera adoración es relación, entre paréntesis, conocerle, porque adoración sin relación es pura religión. Es hablar del que no conozco, es adorar al que no conozco, ¿verdad? Y esto Amén. es lo que el apóstol Pablo viene y les enseña. Muchos se burlaron, otros no entendieron, pero dice que sí hubo un grupo que sí entendió y se quedaron y le esperaron a él, ¿verdad? Interesados en lo que él acababa de enseñar. Amén. Continuamos y dice, la adoración tampoco tiene que ver con lugar, sino con la relación que tengamos con Él. Jesús le dijo a la samaritana, según Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. La adoración no se trata de cantar una serie de coros suaves que hablen de Él, es mucho más que eso. Él es mucho más digno de nuestro tiempo que tan solo una hora de un día a la semana. Vemos en este párrafo que nos habla de la mujer samaritana, Amén. donde vemos de que el Señor corrige a esta mujer, porque esta mujer adoraba allá en el monte, pero viene el Señor y le corrige y le dice, no, la que ella adoraba según como había sido enseñada, Así es. según como sus padres lo hacían, de la misma manera ella iba a adorar. Entonces lo hacía religiosamente, pero vemos cómo el Señor viene y le corrige y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora nosotros adoramos lo que sí sabemos. Entonces la lleva a una corrección, a una ubicación, pero vemos a esta mujer cómo entendió, captó la corrección del Señor, porque viene y es totalmente transformada en su mente, en su entendimiento. Entonces viene ella y cambia su adoración con un entendimiento correcto. Entonces, por eso nos dice que la adoración no se trata de cantar una serie de cantos o de coros. Muchas veces se canta aquello rutinario, como lo hablábamos anteriormente, Amén. sino que el Señor lo que quiere es que le demos esa adoración verdadera en espíritu y en verdad. Entonces, hoy en esta lección nos está enseñando, ¿verdad? Que nosotros corrijamos si estamos adorando al Señor religiosamente. Amén. Y si lo estamos haciendo, que corrijamos esa área en nuestra vida y que ahora hagamos esa adoración en espíritu y en verdad. Que llevemos esa adoración, que le podamos adorar, ahí sí que desbordarnos en el Señor, porque lo que el Señor quiere es esa relación, es que nosotros estemos cerca a Él, no que Él se aleje, sino que muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Él, porque dice que nosotros somos templo y morada
Entonces, su cuando espíritu. nosotros somos ese templo y morada de su espíritu, entonces Él está aquí. Cuando yo le Amén. permito que Él esté aquí, que Él more, entonces no solo va a ser cuando yo voy al templo, sino que va a ser Continuo. en todo tiempo, va a ser continuo, no solo cuando esté en casa, sino que en todo lugar, porque su presencia está en todo lugar. Amén. No es solo darle una hora, sino que es todo el día, ¿verdad? Podré yo disfrutar de la convivencia con Él Sí. las 24 horas del día, ¿verdad? Una convivencia que no va a detenerse. Y podré salir del costumbrismo de tener relación con Él solo en el culto. Más bien el Señor quiere esa relación, esa comunión con Él todo el día, ¿verdad? Que sea un estilo de vida. Que sea nuestro estilo de vida. Amén. En toda manera de vivir, dice Pedro, ¿verdad? Amén. Continuo, constante. Así es. Vamos a leer otro párrafo, pastor, Amén. para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. Dice, saber acerca de alguien o sencillamente tener información acerca de esa persona no significa que tenga intimidad con ella. La iglesia hoy en día se ha conformado con escuchar acerca de quién es Dios por las experiencias de otros, pero una iglesia que verdaderamente sabe adorar, adorar es la que tiene hambre por conocerlo a Él en una experiencia personal. Cuanto más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él. Job, en el libro de Job encontramos, en el capítulo 42:5 nos dice, después de todas, dice, De toda la Job, experiencia. después de toda su experiencia, llegó a una conclusión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no tenía una relación íntima con Dios. Amén. Era vamos a decir, un simulacro. Era algo que él conocía a Dios porque oyó de Él, pero nunca tuvo un contacto directo con Él. Aunque el Señor habla de Job en su integridad, pero Job en sí, al verse en la prueba, saca de sí mismo lo que él había vivido. Amén. Había vivido confundido, ¿verdad? Había vivido a lo que él pensaba que era Dios. Según su forma de Su pensar. forma de pensar. A eso se le llama religión. Yo hago mi Dios y lo adoro como yo quiero, ¿verdad? Me postro, lo hago de hierro, de oro, de lo que sea, pero yo formo mi Dios. Entonces, Job tenía una evidencia de Dios muy, muy, muy extraña, muy lejana, pero cuando convive con Dios en una prueba, se da cuenta que poco lo conocía. De oídos, dice, porque es sincero, es franco. Solo cuando había dice, escuchado de ti. Solo había escuchado y por eso temía. Y dice que así lo hacía. Hacía holocausto por Amén. sus hijos todos los días, por temor, por lo que le decían o por lo que hacían otros. Pero cuando lo ve cara a cara como es, entonces tiene otro concepto de él. Vivía una religión. Pero ya cuando él expresa, solo en esa expresión, que dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí entra una intimidad. Ahí dejó la religión. Dejó la religión y viene y entra en adoración. Amén. ¿Verdad? Adoración es conocerlo, es darle a Él su lugar, al Señor. Entonces, vemos pues a una iglesia que a veces sabe de Dios por lo que oye, pero no por lo que lee, ni confronta. Si alguien está predicando, pongamos, uno está con su Biblia, oyendo el mensaje y está analizando lo que dice el siervo, el evangelista. Muchas veces la palabra que se está dando tiene otro señalamiento o otra enseñanza, pero la tomamos para cumplir o vamos a decir adornar el mensaje, pero no es el propósito que Dios tiene en esa palabra, en ese texto. Yo me he dado cuenta en esto, ¿verdad? Cuando oigo predicaciones, jalamos de aquí, jalamos allá,
como para componer y adornar el mensaje, cuando Dios tiene un mensaje específico, Sí. pero no es ese. Entonces también puede el siervo o el predicador cambiar el texto o el contexto de la palabra. Entonces por eso tenemos un libro, el manual de Dios, la Constitución. La Escritura. Como dice, mira, la Escritura, aquí dice lo que Él dijo. Amén. Él lo escribió y conforme a eso nosotros evaluamos, vemos que sí, qué belleza, qué hermosa la palabra. Pero muchas veces nos quedamos con el mandado, no lo relacionamos si es verdad, no es verdad, por qué lo dijo. Entonces tenemos una enseñanza falsa, ¿verdad? Entonces ahí entramos nosotros a entender o aprender falsos conceptos, como era en los días de Jesús, ¿verdad? En cuanto a la ley, muchos conceptos falsos. Y por eso hoy vemos a un pueblo de Dios, ¿verdad? Viviendo bajo la ley, viviendo bajo ordenanzas únicamente o bajo mandatos, pero sin tener ellos, ¿verdad? Un encuentro personal con el Señor, sin haber salido nunca de la religiosidad o de la tradición, que pues en su tiempo estuvo bien la manera en la que se hacían las cosas, pero el Espíritu nos va renovando hasta el Amén. Conocimiento pleno, Amén, ¿verdad? pastor. Ahora ya no estamos nosotros gobernados por una tradición, sino que estamos gobernados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela qué es lo que el Señor quiere en este momento, qué es lo que el Señor quiere para después. Y entonces ya nos vamos moviendo según la dirección de Dios a través de su Espíritu y no según tradición o programa o cómo más podemos decir o reglas, ¿verdad? Que sencillamente se han puesto. Tenemos que romper con todas esas estructuras para poder nosotros ver con nuestros ojos a ese Dios al que muchos no conocen. Amén, pastor. Que ya Amén. no seguir viviendo según experiencias de otros, Amén. sino que uno mismo tener esa experiencia personal con Él. Sí. Porque como decía Job, no lo había conocido, no lo había experimentado quién era Él. Amén. Si bien hablamos nosotros de Dios, Dios es un sanador. Pero hablamos de que porque aquel lo sanó, Sí. pero nosotros mismos no hemos experimentado esa sanidad divina del Señor en nosotros Amén. personalmente, ¿verdad? Ya no voy a hablar Sí. de Él sanó a mi vecina, Ajá. sino el Señor me sanó, ¿verdad? A mí o mi hijo, mi esposo, Amén. pero donde uno lo ha visto. Entonces, Y lo ha experimentado. Lo ha experimentado, porque esa relación es tan hermosa, o sea, es como palparlo a Amén. Él, es una relación íntima muy hermosa con el Señor. Y vemos el Señor nos está corrigiendo por medio de esta lección de la religiosidad. Y nosotros muchas veces puede que muchos, no, pero está bien nuestra adoración al Señor. Sí, como lo estoy haciendo, yo considero que está buena. Pero el Señor nos está diciendo cómo nosotros Amén. debemos de adorarle a Él de Sí. ahora en adelante. Y puede que la forma en la que tú estás adorando al Señor no sea religión, es adoración. Lo que tenemos que buscar es perfeccionarla cada día más. Porque si nos quedamos estancados, entonces la vamos a convertir en religión. Nos dice también, una iglesia que experimenta a Dios en su gloria no puede apartarse de Él, ni olvidarse del toque de su presencia. La adoración no es solo un argumento o una doctrina, es una experiencia. Amén. La verdadera adoración provoca intimidad. En la experiencia del apóstol Juan, vemos que existía una relación íntima entre Dios y él. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Amén. Pero nos habla de una experiencia, dice, una iglesia que experimenta a Dios en su gloria. Dice, esta iglesia no puede apartarse de Él. Nos hemos preguntado en oportunidades, ¿por qué don fulano o doña fulana se habrá apartado de Dios? Y como decimos, si tan bonito que estaba en la obra del Señor, ¿verdad? Si tan bien que predicaba, si se involucraba en todo, ahora ya no está y cómo le extrañamos en la iglesia, decimos, ¿verdad? Lo que sucedió es que solamente había escuchado de un Dios. Había adorado a un Dios que no conocía. Vivía de las experiencias de los demás. Y sí, predicaba muy bonito porque predicaba las verdades de Dios, pero eran verdades que no conocía a sí mismo. Entonces, una persona cuando no tiene el conocimiento personal, experimental con el Señor, puede apartarse de Dios en cualquier momento. Puede irse porque solamente fue lo que escuchó, pero nunca verdaderamente le conoció. Pero una iglesia que conoce a Dios en toda su gloria, en toda su manifestación, en su plenitud, porque tuvo una relación íntima con Dios, aunque vengan vientos, ¿qué más? Ríos, y como dice la Escritura, y golpeen con ímpetu contra aquella casa, no va a ser derribada, no va a caer, no se va a poder apartar del Señor, porque esa vivencia, esa relación íntima le llevó a conocer a Dios y a darse cuenta que sin Dios no es absolutamente nada, a saber que Dios es bueno, es agradable y es perfecto, y que aunque vengan circunstancias difíciles a nuestra vida, no son la razón para apartarnos del Señor. Y aunque veamos que todo el resto de personas que están dentro de la congregación con nosotros estén derrumbándose o estén tal vez sirviendo a Dios pero con mentira o con hipocresía, no igual voy a pensar de mí mismo. Yo seguiré adorando al único Dios verdadero porque sabré que mi relación con Dios no depende de los demás, sino que mi relación con Dios depende de esa intimidad, de esa búsqueda, de esa adoración, de la experiencia de cómo ha sido mi Dios quien me ha proveído, el que me ha sanado, el que me ha salvado, el Dios que me libertó, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese Dios, cuando conocemos a ese Dios, es imposible apartarnos de Él. No puede apartarse una persona del Señor si le ha conocido de ninguna manera. De ninguna manera. Es el Dios bello, precioso, el que está cada día con nosotros. Cercano está Jehová, dice, ¿verdad? De los quebrantados, aún en los momentos difíciles de quebrantamiento, de angustia, de soledad, de cualquier problema, Él está con nosotros. Porque la misma palabra dice cercano. Ahora, si yo estoy en esta condición, ¿qué tengo que hacer? Hablar con Él, poner mi presente en Él. Él se agrada cuando lo buscamos. Amén. Y le pedimos. Él quiere desbordar para nosotros todo lo que Él es. Antes que nosotros les pidamos, Él está dándonos, ¿verdad? Amén. Todas las cosas. Cuando leemos Deuteronomio dice, y estas señales te seguirán a los que creen. Bendito en el vientre, bendito en la troja, bendito en la vaca. No queda nada sin bendición. Y no lo estamos pidiendo, sino que Él desborda su corazón hacia nosotros. Amén. Lo que pasa es que no tenemos una relación, no tenemos un espacio para Él, no tenemos una palabra agradable de alabanza, de adoración, de reconocimiento de su grandeza. Me gusta leer mucho los salmos porque David expresaba Amén. Lo que había en su corazón, lo que los ojos veían, lo expresaba. Y él decía que él se manifestaba por las cosas creadas. Con solo que abramos los ojos en la mañana, vemos una mañana hermosa, Amén. El sol saliendo, y hay expresión de parte de nosotros, de nuestro corazón, hacia Él, reconociendo su obra maestra, la creación en sí. Yo soy parte de esa creación. Amén. Necesito aire, necesito oxígeno, necesito día, necesito sol, necesito todo eso. Y desde que amanece ya está todo. Sí. No es más que darle gracias. Y gracias dicen todo, porque Él está en todo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa relación
con Él de intimidad, de reconocerlo en todos nuestros caminos, Él se agrada. Sí. Y nos abre su corazón de todas formas. Y eso Y le conocemos en su expresión completa. Hermosísimo, pastor, porque cuando pedimos, ahí sí cuando entramos en oración a solicitarle, Él se desborda en nosotros. Amén. Muchas veces no tenemos con qué cubrir ciertas cosas y nos da una confianza que Él hará, dice. Si ponemos las cosas, dice que Él confía en Él y Él hará. Entonces yo creo esa palabra porque Él me la está diciendo, que yo debo de confiar porque Él no va a fallar, Así Él es. hará. Entonces recibimos porque a Él le agrada que confiemos en Él. Amén. Entonces ahí empieza la intimidad, pues, la confianza, el concepto de fidelidad de Él, de amor hacia nosotros, de sostén, de todo en sí, todas las palabras que conllevan pues la vida. Ahí comienza la adoración, ahí concluye la religión. Ahí termina Amén. la religión y entramos pues al punto ese tan Así lindo es. que es la adoración, vea su nombre. Amén, así Amén. es. Veamos el último párrafo, Erika. Las palabras que expresa Juan en cuanto a contemplar y palpar con sus propias manos nos dan a entender que había una comunión muy personal y era de la experiencia de la cual ellos predicaban. Si queremos hallarle, debemos abrir el camino hacia Él mediante la adoración. Vemos Amén. acá el apóstol Pablo dice de que ellos predicaban según su experiencia con Él. Amén. No predicaban según lo que oían, sino porque Él mismo había tenido esa comunión personal con el Señor y por eso es que le conocía. Entonces vemos cómo esa experiencia, la cual lo lleva a predicar de quién era su Dios. Cuando nosotros le conocemos, no nos aburrimos, no nos cansamos de predicar quién es Él, Sí. porque le conocemos y le creemos. Por eso es que nosotros hablamos de ese Dios verdadero. Pero Amén. dice, si queremos hallarle, debemos abrir el camino. Nosotros debemos de permitirle a Él para que nosotros le podamos conocer por medio de la adoración. Amén. Entonces, por medio de la adoración nosotros vamos a conocerle a Él, qué es lo que a Él le agrada, cómo debemos de adorarle, de qué manera. Todo el Señor, porque nosotros somos guiados por su Espíritu. Así es. Entonces su Espíritu mismo viene y nos corrige a nosotros y nos confronta para que nosotros demos esa adoración verdadera a Él. Amén. Amén. Así Qué bueno es todo lo que hoy hemos estado aprendiendo. Ya Amén. para concluir tenemos 2 directrices. Y dice la primera, evalúe constantemente su adoración, tomando como base las experiencias que tiene al estar ante su presencia en intimidad y cuánto le conoce. Y número 2, procure con determinación que su adoración sea mejor cada día. Esto se evidenciará en una mejor relación con Dios que irá en aumento cada vez más. Esa relación con el Señor tiene sus frutos. Es por ello que en el momento que adoramos al Señor podemos entregar al Señor palabras que no son palabrería, ¿verdad? Sino palabras que verdaderamente expresan quién es Él, porque van con el sentido correcto, porque van con el espíritu correcto. Es más, todo nuestro, podría decir programa, porque de alguna manera cuando nos reunimos en el templo, pues sabemos que vamos a adorar, vamos a escuchar palabra de Dios, pero cuando a ti se te delegue algún privilegio, sea en un culto, en un grupo de comunión familiar o en cualquier lugar, recuerda que no es tan solo un programa, es un privilegio el que el Señor te está dando. Así que debes poner todo tu esmero, todo el deseo de tu corazón para que el Señor sea exaltado a través de lo que ese día a ti te corresponde hacer. Sea cantar alabanzas, sea predicar la palabra del Señor,
sea promover ofrendas, sea orar por una necesidad, etcétera. Recuerda, ese es el momento de expresar que conoces a Dios y de poder entregar algo que verdaderamente edifique y no solamente religiosidad o solamente un programa de decir, bueno, hermanos, párense y vamos a cantar 3 alabanzas o 3 coros, ¿verdad? Y no hay vida dentro de ello. Cuando la persona... No hay cántico nuevo. Cuando la persona ya salió de la religión y entró a la adoración, cada cosa que hace invoca la presencia de Dios y el Señor se hace presente en ese lugar. Amén. Así que Así es. damos gracias al Señor y también damos gracias a ustedes, como a nuestro hermano Sergio y a nuestra hermana Erika, Gracias, pastor. por hoy juntos haber edificado sus vidas. Creemos que el Señor lo ha hecho. Empieza a experimentar, empieza a tener tu propia vivencia con el Señor, evalúa la forma en la que adoras y debes irla perfeccionando cada vez, porque la evaluación sirve para ello, ¿verdad? Evaluamos para perfeccionar. Así que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo discipulado. Amén.